Hola, nosotros habíamos visto anteriormente en el capítulo anterior sobre distribuciones muestrales e intervalos de confianza de proporciones. Nosotros estábamos buscando a partir de una muestra la proporción de una población de realmente cualquier índole, puede ser de opinión, puede ser simplemente de característica, pero queríamos saber cuál es la proporción de la población a partir de una muestra. Y más que la proporción, queríamos también medir un intervalo de confianza, es decir, un rango de esa donde se mueve o se movería esa proporción para esa población con un cierto nivel de confianza o cierta probabilidad de que eso ocurra. Entonces, nosotros ahora vamos a ver prueba de hipótesis sobre esas proporciones. Nosotros, más que querer medir la proporción, conocer la proporción en particular, digamos que tenemos algún cambio o entendemos que puede haber algún cambio en esa proporción ya conocida o tenemos alguna referencia, pero nosotros tenemos una hipótesis, es decir, tenemos una suposición y queremos probar si esa hipótesis que nosotros tenemos en cuanto a esa proporción es cierta o no. Entonces, nosotros vamos en este capítulo, en esta presentación, vamos a ver un poquito de cómo podemos probar esas hipótesis y las implicaciones, los pasos también para hacerlo de una forma metódica. Para entrar un poquito en contexto, entonces, y ver un poco de aplicación en cuanto quizás nos interese ver o a realizar este tipo de prueba, vamos a ver un ejemplo con el Dow Jones. Es un índice industrial que abarca las 30 mayores sociedades anónimas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Es un índice bursátil donde digamos que promedia el precio de las acciones. No es un promedio simple, se hacen ajustes cuando hay cambios digamos que en la estructura accionaria de las empresas que forman parte del índice, pero sí que es un indicador muy importante porque a través de él se mide la volatilidad no solo en el mercado bursátil, sino también a nivel global, porque son empresas muy grandes. O sea, estamos hablando de Apple, de 3M, de Coca-Cola, o sea, son de diferentes industrias, pero bastante grandes. Entonces sirven de referencia para todo lo que es la economía a nivel global. En este caso, nosotros estamos viendo el periodo 82-86 con una tendencia alcista. Entonces, básicamente lo que nos planteamos es que muchas personas suponen que, o una manera común de verlo, es que en cualquier día el mercado puede o tiene la misma probabilidad de moverse hacia arriba o hacia abajo. O sea, nosotros estamos viendo una tendencia alcista, pero para un día en particular, o sea, hay una creencia en que nadie puede decir si va a subir o a bajar, porque sería sería 50-50 el que suba o que baje para un día particular. Eso quiere decir, si ustedes se acuerdan de un concepto que hemos visto y que debe estar bien claro, y esto implicaría que sería aleatorio, porque no lo vamos a poder predecir, pero tiene la misma probabilidad de subir o de bajar para un día particular. Eso no necesariamente tiene que ser así, porque ustedes ven que las informaciones influyen en el comportamiento diario de los mercados bursátiles, pero esta es una creencia y queremos, digamos que para este periodo, validar esa hipótesis. Entonces aquí lo que nosotros queremos saber, nosotros vimos que era evidentemente alcista la tendencia durante el 82-86. Entonces durante ese periodo que sabemos que es alcista, realmente podemos asumir que la probabilidad de subir o bajar un día particular es un 50%, sería tan aleatorio. Entonces, para eso vamos a tomar en cuenta los 1112 días de transacciones
que hubo durante ese periodo. Entonces, de esa muestra, 573 de los días, es decir, el 51.53%, el mercado subió. Los demás días bajó. Pero queremos saber si ese 51.53 está lo suficientemente lejos del 50% para nosotros calmar nuestras dudas y decir que un movimiento hacia arriba o hacia abajo es igualmente probable. O sea, queremos saber si ese 51.53 que hemos visto de la muestra nos permite concluir algo sobre nuestra hipótesis. Entonces nosotros, en el caso del mercado bursátil, lo que queremos saber es si el mercado se comporta de manera aleatoria y si, digamos, que el índice puede subir o bajar con igual probabilidad, una probabilidad del 50%. Y eso es básicamente lo que queremos probar en el caso, digamos, de cualquier empresa o persona. Hay muchísimas aplicaciones. Siempre queremos probar proporciones, sobre todo a nivel de mercadeo. Si, por ejemplo, sacamos una nueva campaña o desplegamos una nueva estrategia de venta, queremos saber cómo aumenta, o tenemos la hipótesis de que esa campaña realmente aumentó las compras, por ejemplo, la proporción de conversión de esos clientes. Entonces, siempre queremos probar hipótesis por cambios que hemos tenido o simplemente dentro de la misma estructura de clientes, cosas que suponemos que no sabemos, pero sí podemos, digamos que a partir de una muestra, podemos lograr probar esa hipótesis que nosotros tenemos. Entonces, volviendo al Dow Jones, nosotros vamos a asumir en primera instancia que la proporción de días en que aumenta es el 50%. Es decir, esa es realmente nuestra hipótesis y a eso le vamos a llamar hipótesis nula. Entonces, nuestro punto de partida, nuestra hipótesis inicial, que la llamamos hipótesis nula, es que esa proporción de días en que aumenta es 50%. Y nos enfocamos en la parte de que aumenta porque recordemos que estábamos viendo que el periodo 82-86 era un periodo alcista. Entonces, la duda viene en que hay una creencia de que en cualquier día particular se mueve de manera aleatoria y la probabilidad de que suba es igual a la probabilidad de que baje. Pero ¿qué pasa si estamos en un periodo alcista como era ese? Quizás entonces la probabilidad de que suba es mayor. No es 50%, quizás sea simplemente distinta. Entonces, esa es, por eso nos enfocamos en la parte del alza. Entonces, cuando hablamos de hipótesis nula, nosotros estamos especificando un parámetro y cuando hablamos de parámetros sabemos que hablamos de una estadística de la población. Eso es una característica de la población. Entonces estamos imponiendo un valor a ese parámetro. En este caso sería el 50%. Nuestra hipótesis nula o nuestra hipótesis inicial o nuestra hipótesis base es que el índice aumenta en un 50% de las veces. Entonces, nosotros también hablamos de una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa van a ser todos los valores que no estén contenidos en la hipótesis nula que a nosotros nos interesen. Muchas veces va a estar a ambos lados, dígase que puede ser mayor o menor, pero a veces solamente nos interesan los valores que estén por encima de esa hipótesis nula o por debajo de la hipótesis nula, pero esa va a ser la alternativa. Es todo lo que no va a estar contenido que sea de nuestro interés en la hipótesis nula. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿qué evidencia tú necesitarías para convencerte de que la proporción de días en que el mercado sube o el índice sube
no era de un 50%. Entonces, cuando nosotros hacemos una prueba de hipótesis y nosotros establecemos nuestra hipótesis nula, en este caso, que la cantidad de días que sube es del 50%, la proporción de días, realmente nosotros lo que queremos saber es, ok, esa es mi hipótesis, pero ¿tengo yo o he obtenido suficiente información para poder decir si esa hipótesis es falsa, para probar esa hipótesis? Entonces, por eso decimos, ok, pero nosotros vimos el 51.53%. ¿Eso es suficiente para convencerme a mí de que realmente no es del 50%? O quizás eso es simplemente una variación aleatoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de si es suficiente o no, nosotros realmente nos estamos preguntando qué tan diferente de ese 50% debe ser la proporción muestral para nosotros poder estar convencidos de que la verdadera proporción no era 50%. O sea, es suficientemente diferente ese 51.53%. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, a la mente debe venirnos de una vez lo que es el concepto de desviación estándar. Cada vez que hablamos de una distancia, de qué tan distinto, nosotros debemos pensar en términos de desviaciones estándar. Y sí, nosotros necesitamos recurrir a la desviación estándar. Y no es error estándar porque el error estándar es de la muestra, la desviación es de la población. Y en este caso, nosotros estamos trabajando con la proporción del parámetro. O sea, estamos trabajando con el parámetro poblacional, que es el 50%. Es decir, que a pesar de ser hipotético, estamos trabajando con un parámetro poblacional y por eso lo que estamos calculando es una desviación estándar y no un error estándar. Entonces nos preguntamos si ese valor observado del 51.53% está lo suficientemente lejos del 50%. La diferencia es un 1.53%. Entonces teníamos que la desviación estándar era de 0.015. Entonces, cuando nosotros graficamos esto, ven el gráfico, el parámetro poblacional medio es del 50%, entonces una desviación estándar hacia la derecha sería 0.515, dos desviaciones estándar hacia la derecha 0.53, y así si vemos para el lado izquierdo también vemos que a una desviación estándar menos de ese 50% sería, por ejemplo, 0.485. Entonces ahí nosotros estamos graficando, digamos que a cuántas desviaciones estándar se encontraría nuestro valor. En este caso 51.53 va a estar muy cerca de la banderita que está a la derecha, que es a una desviación estándar. Nosotros estamos viendo que va a estar prácticamente al cruzar esa banderita hacia la derecha, y eso realmente no sería un valor muy atípico. Si se acuerdan de la regla, a una desviación estándar, ahí en el centro va a estar el 68%, o sea que en los extremos va a estar prácticamente un 32% o cerca, en este caso como no es exacto, 0.515, pero va a estar cerca de ese 30% y va a estar dividido en las dos colas. O sea que cerca del 15% va a estar en ese extremo. Esa va a ser la probabilidad de que sea de 51.53 o mayor. Entonces acabamos de ver con el gráfico cuál sería la probabilidad. Vimos que era aproximadamente un 32%, pero si lo calculamos de manera exacta,
podemos ver tanto en Excel o con la tabla que esa probabilidad es de un 30.8%. Igual se dividen las dos colas, o sea que estamos hablando de un 15.4 tanto a la derecha como a la izquierda. Es decir, a una desviación estándar aproximadamente de la media. Entonces, esta es la probabilidad de observar más del 51.53% de días de subida o de bajada si la hipótesis nula fuera verdadera. Recordemos que la hipótesis nula, lo que estamos diciendo es que la proporción de días que suben es el 50%. La mitad de los días que observamos, el índice va a subir. Entonces, aquí nosotros decimos, si eso es cierto, que la mitad de los días que observamos, o sea, a nivel poblacional, a nivel general, la mitad de los días que observamos el índice va a subir, entonces es el 51% realmente atípico. Entonces, como vimos en la gráfica, no es realmente atípico. Y lo confirmamos cuando calculamos la probabilidad. O sea, hay un 15%, un 15.4% o 15.4% del tiempo vamos a tener días de subida. Y lo mismo con los días de bajada, un 51.53% de días de bajada con una probabilidad de 15.4%. Entonces, esto no es tan inusual, no sería considerado un resultado atípico fuera de lo normal, por lo que realmente no podemos concluir que no fue un comportamiento aleatorio y que no es del 50%. O sea, no podemos decir que realmente ese parámetro proporcional, la proporción de los días en que el mercado cuando está en alza realmente sube un día particular, no podemos decir que no es del 50%, porque vemos que eso está dentro de unos parámetros o con una probabilidad que no sería tan, no se podría considerar poco probable, o sea, es altamente probable que el resultado de esa muestra haya sido, por ejemplo, 51.53.